y hoy nos convertiremos en el personaje Eddie Gordo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de este su canal Explaining Capoeira. Por fin, después de mucho tiempo, regresa esta serie que mucha gente me ha pedido, en la cual enseño a hacer movimientos de artistas marciales o de personajes de videojuegos o alguna serie. Y qué mejor forma de reiniciar esa sección que enseñando los movimientos del personaje Eddie Gordo. Pero en esta ocasión no será del videojuego, sino que serán escenas de la película Tekken, donde ese personaje fue interpretado por el capoeirista y actor Latif Crowder. Así es que si ya estás listo, vamos a comenzar. Pero antes no olvides suscribirte al canal. El primer movimiento que aprenderemos hoy es este y se llama macaco de ataque. Es muy parecido al movimiento de macaco tradicional, pero con una pequeña variación. Si tú no sabes hacer macaco, no te preocupes, ya que aquí arriba te voy a dejar una tarjeta con el tutorial que hice sobre este movimiento. Ok, para empezar vamos a iniciar de esta postura llamada Queda G4, que es de esta forma. Ok, a partir de aquí lo que vamos a hacer es quitar un brazo, ponerlo en medio de las piernas y vamos a trazar una línea recta hacia atrás, acompañándolo con la cintura de esta manera, regresando y nuevamente. Vamos a hacer este ejercicio por lo menos unas 10 a 15 veces de cada lado. Una vez hecho eso, vamos a realizar el mismo movimiento, solo que en esta ocasión comenzaremos a hacer pequeños saltos de la siguiente forma. Tercer paso, levanto la cadera y una vez que llegue a esta postura, voy a proyectar las dos piernas hacia el frente, intentando mantener mi cadera arriba. Terminando de esa forma, una vez más. Levanto, por el frente piernas. Una vez que llegamos a ese punto ya tenemos el 80% del movimiento. Ahora solamente faltan pequeñas progresiones, y en las cuales vamos a intentar proyectar nuestras piernas cada vez un poco más alto. El secreto de este ejercicio es mantener la cadera arriba, siempre. Y sería de la siguiente forma. Primero paso lateral en un solo tiempo. Las piernas pasarán esta vez más arriba. Y ahora un poco más alto. Es importante mantener nuestra mirada hacia donde vamos a proyectar las piernas. Y listo, ahora a esto le podremos agregar un movimiento previo para poder después hacer nuestro macaco de ataque. Muy bien, ahora ¿qué te parece si vamos con nuestro siguiente movimiento? Para poder aprender a hacer este movimiento lo vamos a tener que dividir en 3 partes, así es que pon mucha atención. Para nuestro primer ejercicio simplemente vamos a proyectar nuestros brazos hacia el frente y vamos a realizar pequeños saltos, observa. Muy fácil, ¿verdad? Ahora, antes de que nuestras piernas bajen, vamos a tener que agregarle un giro, observa. Voy a realizar el salto, cuando voy bajando voy a quitar una mano y eso va a hacer que todo mi cuerpo gire y en lugar de caer de frente al pasto voy a caer de espalda, observa. Salto y antes de caer, giro, ¿ok? Y estoy proyectado hacia otra dirección. Una vez más. Salto y antes de caer, giro. Ese es uno de los movimientos más importantes y que realmente te va a ayudar bastante cuando quieras aprender movimientos más avanzados. Así es que es muy importante que desde este momento comiences a practicarlo. Vamos con nuestro segundo ejercicio. Aquí lo que vamos a hacer es agregar una trayectoria a los saltos. En este caso, voy a proyectarme hacia el lado izquierdo. Tengo que saltar con las dos piernas juntas y los brazos voy a proyectarlos hacia esa dirección. Observa, voy al lado izquierdo, los brazos se proyectan al lado izquierdo y salto con las dos piernas juntas hasta llegar al otro lado. Ahora para nuestro tercer ejercicio vamos a requerir un poco de fuerza en la espalda baja. Yo actualmente estoy un poco lastimado de la espalda, pero aún así intentaré explicarlo lo mejor posible, ¿ok? El ejercicio se llama resistencia. Observa, estando de pie lo que vamos a hacer es proyectar nuestra cadera hacia el frente mientras llevamos un brazo hacia atrás y flexionamos las piernas. Observa, cadera hacia adelante, flexiono las piernas y un brazo lo intento llevar hacia el piso de esta forma. Una vez que llegué, uso el brazo que tengo libre para proyectarlo hacia el frente y me voy a impulsar para levantarme siempre con la cadera arriba. El error más común en este ejercicio es bajar la cadera al momento de levantarse, observa. Bajan correctamente, pero al momento de subir la cadera, baja y eso
nos va a impedir que hagamos el movimiento de manera adecuada. Yo por la lesión de la espalda solamente te mostré el ejemplo, pero es importante que lo practiques bastantes veces hasta que te vayas acostumbrando. Ok, ahora que ya tenemos los 3 ejercicios, vamos a combinarlos para poder hacer esto. Iniciaremos en esta postura y vamos a realizar el segundo ejercicio, que es la trayectoria. Ok, observa, ya lo hicimos. De aquí hacia este lado. Solo que antes de caer tengo que agregar el primer ejercicio, que es girar y caer de frente. Entonces, hago el salto con la trayectoria y a la mitad voy a agregar el giro del primer ejercicio. Salto y aquí giro. Ya estoy un poco hacia el frente. Ahora vamos a intentar hacer el tercer ejercicio, que es, en lugar de caer con la cadera abajo, recuerda mantener la cadera arriba para que de aquí podamos impulsarnos y levantarnos. Lo voy a intentar hacer lo más lento posible. Proyecto brazos, hago el salto, giro la cadera y mantengo arriba. Ahora de aquí me levanto. En este ejercicio las piernas no pasan por arriba, sino que van hacia el frente. Ahora vamos a intentar hacerlo con un poco más de velocidad y quedaría de la siguiente forma. Y listo, con eso ya tenemos un nuevo movimiento. Ahora que si tú eres más avanzado puedes intentar la misma proyección, solo que en lugar de proyectarte con los brazos extendidos, vamos a intentar bajar nuestro peso sobre un brazo para hacer la postura de queda Jihins y quedaría de la siguiente forma. Y aquí te dejo un ejemplo agregando una patada. Y listo, ahora conoces 2 movimientos más y algunas variaciones. Ahora, ¿qué te parece si hacemos un trato? Si logramos que este video llegue a más de 10,000 reproducciones y más de 1000 likes en menos de una semana, para mí será un gusto continuar con esta serie, y no olvides dejarme un comentario sobre qué otro artista marcial o personaje te gustaría que enseñe sus movimientos. Antes de irte, aquí de este lado te va a aparecer la lista de reproducción completa con todos los movimientos de otros artistas marciales que he enseñado. Además, si estás dejando aprender capoeira, de este lado te voy a dejar mi curso de iniciación donde te enseño desde cero. Así es que puedes ir a ver cualquiera de estos 2 videos, ya que estoy seguro te interesarán. Sin más por el momento, yo me despido y nos vemos en unos días. ¡Ashe!